da cohesión social, etcétera, etcétera, permite tal cual, universalidad, sino que encima es una parte de salario indirecto, que no nos llega directamente a través del sueldo, sino indirectamente porque eso no lo tenemos que gastar en sueldo. Por tanto, que el gasto público y social en España sea menor significa que la tasa de plusvalía también aumenta. ¿Vale? El 62% de los jóvenes, bueno, esto ya era por el 62% de los jóvenes con educación secundaria completada frente al 80% de Europa. Es decir, tenemos en el nivel de empresaria, como lo piensa la empresaria, tenemos una mano de obra más dócil y con menos formación, por tanto más barata. ¿Vale? El fenómeno de la inmigración y de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo también baja el salario, porque si hay más competencia para los mismos cantidad de puestos de trabajo, disminuye el salario. ¿Vale? Y la participación de la renta, y esto, la participación de la renta del trabajo en el PIB antes de la crisis era de un 60% y en 1976 era del 73%. Es decir, la parte del PIB que se gasta en salarios ha disminuido. Todas estas cosas, supongo que si más o menos las habrá ido viendo. ¿Vale? Lo que estoy intentando, no sé si lo estoy consiguiendo, es darle una vuelta a estas cosas que hemos oído muchas veces y engancharlas con lo que hemos visto antes. ¿Vale? Hemos visto que ha habido distintas formas, bueno, hay una concentración y situación de capital brutal, ¿vale? Que es lo que la base de por qué la tasa de ganancias da tantas vueltas y por qué de las crisis sale reforzada y con menos competidores, ¿vale? Tenemos que el salario indirecto y el salario directo disminuye, por tanto la tasa de plusvalía aumenta, es una forma de recuperar la tasa de ganancia, de volver a la época anterior, esto también, y en esto es una de las formas de sortear esta crisis que vemos aquí de la tasa de ganancia en los 70. ¿Por qué? Porque una de las formas que tiene es que si tú no puedes conseguir una tasa de ganancia alta en la producción, la consigues después. Es decir, la consigues a través con menos impuestos. Es decir, te quedas con más parte del producto. Más o menos. Eso es lo que se solía lo que llamamos neoliberalismo. Cuando decimos neoliberalismo y hablamos de privatización de servicios públicos, hablamos de que han reducido los impuestos a las grandes fortunas y todo ese tipo de cosas, el objetivo que ellos tienen es ese, es recuperar la tasa de ganancia. Es decir, ¿cómo? Pues o bien después de impuestos dando más parte al empresariado, o bien disminuyendo el salario indirecto, por tanto aumenta la tasa de plusvalía. Vale, estos son de... preguntan en lo mismo. Vale, 5 formas de no entender nada, ¿no? Digamos que esto sería una crítica a las teorías... Uy, el tiempo mal. No, vosotros estáis entretenidos, estáis bien, ¿cómo gusto? Si eso cortamos y pasamos a la parte chula. Interesante, muy interesante. Hay 5 formas de no entender la crisis, las que vamos a poner aquí son fundamentalmente las que defiende la posición dentro del sistema ultraliberal o neoliberal, como queréis llamarlo, ¿vale? Por ejemplo, y esto lo hemos oído un montón de veces, pues como te dicen, la economía obedece a leyes propias y entonces digamos que nosotros no podemos influir en el desarrollo de la economía. Y es verdad que por lo que hemos visto que la economía tiene una serie de leyes, la economía capitalista muy marcada, por ejemplo la de la tasa de ganancia. Pero lo que nos ocultan decir es que hay otros modelos de economía distintos, ¿vale? Pues modelos de economía que se han practicado en otros países, que se practicaban anteriormente, y sobre todo lo que evitan es decirnos que, claro, si nos dicen que la economía obedece a leyes propias y que por tanto las políticas económicas lo único que tienen que hacer es ayudar, o sea, no hacer muchas cosas para que el mercado se regule y funcione y no sé qué, al final lo que están diciendo es que ellos sí, en realidad sí actúan. Porque, por ejemplo, cuando ellos rebajan los impuestos a los ricos, cuando privatizan sanidad y educación, cuando hacen todo ese tipo de cosas, sí actúan sobre la economía. Lo que pasa es que actúan en un determinado sentido. Cuando tienen que actuar en un sentido, digamos, progresista, en beneficio de la gente, entonces nos meten aquí la consigna, ¿no? La economía obedece a leyes propias, nosotros no podemos tocar. Esto es más sencillo. Lo prioritario es generar inversión que genere empleo, ¿no? También se dice un montón, ¿no?, de que la forma de salir de la crisis es muy sencilla, ¿no? Entonces nosotros le damos dinero a los bancos se sanean, los bancos crean crecimiento y entonces la gente tiene trabajo, ¿vale? Pero es un mecanismo perverso en realidad, porque en primer lugar la posibilidad de generar inversión o no la va a marcar exclusivamente, como se ha visto claramente, el dinero que se le ingrese a los bancos o a las empresas, sino la va a marcar cuando considere la clase de los empresarios que la tasa de ganancia ha subido suficiente para abrir un ciclo económico distinto, es decir, un ciclo de mucho empleo, porque hay muchos beneficios y subimos la tasa de beneficio está alta. ¿Se entiende más o menos? También otra opción
que nos dicen es que el empleo es demasiado caro, ¿no? Nos dicen, no, claro, sí que el problema de la crisis no es el mercado de trabajo, no. El problema de la crisis fundamental es que el coste del salario es demasiado bajo. Bueno, para eliminar esta tesis o esta posición, pues solo basta decir que antes de la crisis no había crecimiento real de los salarios. Es decir, el problema no está en los salarios, que en realidad han sido muy bajos, sino el problema está en la tasa de ganancia. Porque debido a la competencia, como vamos a explicar, el capital constante, etc. Vale, también se nos dice que el gasto social es excesivo y es otra forma de introducir ideología al análisis económico más básico, ¿no? Porque claro, se dice que el gasto social es excesivo porque se quiere eliminar determinados gastos sociales que pueden ser espacios para el crecimiento de empresas privadas, de sectores privados. ¿Por qué? Porque necesitan nuevos mercados, porque los que están saturados, tienen mucha competencia, la tasa de ganancia que se puede obtener en ellos es baja. Intentan abrir nuevos mercados donde puedan recuperar esa tasa de ganancia. Y también otra opción cuando nos dicen que la crisis acabará. Esto es cuestión de que nos esperemos, de que estemos un tiempo tranquilicos y no sé qué, y esto va a pasar. Y el problema es que la crisis no solo no va a acabar, sino que probablemente, no ya solo la crisis económica, sino el ataque a nuestros derechos no va a poder acabar porque dentro del marco del sistema no hay posibilidad de recuperar la tasa de ganancia si no es acabando con nuestros derechos. Por tanto, la única posibilidad, y luego cuando empiece el periodo de crecimiento de la economía capitalista, lo que va a suceder es que esos derechos van a mantener el mismo punto en el que estaban, no van a volver a aumentar, ¿no? Entonces la crisis, si acaba así, acaba muy mal para nosotros. Digamos que el gran debate es quién va a pagar la crisis, ¿no? Si la vamos a pagar nosotros para que la clase de los empresarios consiga altas tasas de ganancia a través del aumento de la salubridad, etcétera, etcétera, o la van a pagar ellos, que sería arbitrando medidas, que ahora veremos cuáles pensamos y todo eso, para no conseguir para no permitir que ellos consigan esa tasa de ganancia. Pero luego, desde el punto de vista, digamos, de izquierda, también hay algunas, bueno, no todas las que pongo aquí son de izquierda, pero la gran mayoría. Hay algunas posturas, ¿no?, que teniendo parte de razón, en mi opinión, que esto aquí, yo qué sé, esta parte yo creo que sí podemos, si queréis, debatir más, porque es más de debate. Entienden la crisis como diferentes cosas, por ejemplo, por centrarnos en los que más me gustan a mí. La crisis como un problema de regulación, ¿vale? Es decir, la posición sería, el problema de la crisis ha sido la hipoteca subprime, el descontrol del sector financiero, etcétera, etcétera. Por tanto, la solución que nosotros tenemos que dar a la crisis es regular el sector financiero. ¿Qué pensáis? Que hay que regularlo desde luego, pero eso no sería tampoco, eso sería una parte del problema, cómo está la economía, pero regularlo desde luego. Está descontrolado el sistema financiero. Se ha hecho como lo que tú decías antes, como una ley natural cuando no es una ley natural. Las leyes naturales son las de la naturaleza. Las leyes del mercado no son naturales, son normas que se pueden cambiar. Lo otro es una tomadura de pelo, ¿no? Pienso yo. Sí, hay que regular los mercados financieros. Aunque para mí la crisis es otra cosa. ¿Más gente que quiera participar? ¿Alguien está en contra de regular los mercados financieros? Se ha equivocado, Echar. Yo pienso que el mercado, es decir, y a la vista está la experiencia que hemos tenido todos estos años, tiene la suficiente, por así decirlo, entidad o picardía para fagocitar y asimilar esas medidas de regulación y crear otra serie de trampas para, de nuevo, campar a sus anchas. Que es lo que pasa siempre. Es decir, a medidas reguladoras sacan otra historia para seguir sacando tajada. Y creo que mientras sigue estando los grandes capitales y la banca en manos privadas, el regularlo no va a dejar de ser una manera de reducir la velocidad del choque, pero que al final inevitablemente vamos a ir hacia el choque. Es decir, es una manera como de parchear. Evidentemente, solucionar a corto plazo, tal, aliviará un poco el sufrimiento, pero el sufrimiento va a seguir existiendo. Es decir, si realmente un Estado lo que tendría que hacer sería, pues eso, de alguna manera nacionalizar esos bancos y esos grandes capitales y esos medios de producción para dar una solución radical, es decir, de raíz y total. Ahora, el problema es cómo llegamos a esa situación, es decir, cómo llegamos a ese punto, a esa meta. Sí, pero aparte chunga la célula.
¿Más opiniones? Creo que no entiendo a qué te refieres con regularlo. Sí, pues por ejemplo, que no sea posible, yo es que del tema de la bolsa no entiendo mucho, pero hay una cosa que hacen los de la bolsa, entonces la gente que se dedica a eso, que es apostar en negativo, es decir, apostar a que un país quiebra, apostar a que una empresa quiebra. Entonces, una de las formas de regular que ha sonado mucho es prohibir esos movimientos, es decir, que esos movimientos no se puedan hacer en bolsa, pues son los que luego provocan la inestabilidad, esto de que la prima está ahí con el. O regular también sería prohibir, por ejemplo, la ley, cuando se firmaban las hipotecas había una cláusula, que era una puta estafa eso, que claro, la historia era que la hipoteca era de interés variable, es decir, que dependiendo de cómo fuera el Euribor, que es una tasa de cambio entre bancos, bueno, esto si sois de la plataforma Festa Prohibida, lo habéis todo, ¿no? Claro, el tema de la cláusula de suelo, creo que se llamaba, es decir, que a partir de tal ya no, o sea, si baja mucho el Euribor ya ya tienes que pagar tu interés. Pues claro, ese tipo de cosas. Vale, pues sí, yo también estoy de acuerdo en regularlo, ¿vale? Pero esta cosa, a ver si ahora me consigo explicar mejor, se liga con lo que estábamos hablando antes. Es decir, el problema, lo ha comentado el compa, el problema de la regulación es que es necesaria y es fundamental, pero el problema originario no se encuentra en la esfera financiera. Por decirlo así, el problema estaba desde el principio en la economía real, porque hemos visto que nunca se ha recuperado la tasa de ganancia, es decir, siempre ha habido un problema ahí a nivel económico por parte de la clase de los empresarios. Y ese problema lo han intentado paliar, ¿cómo? Buscando aquellos sectores donde podían obtener una tasa, o sea, podían obtener grandes beneficios, como era el sector financiero, podían obtener plusvalías muy grandes y ponían mucho dinero, cosa que en el sector productivo no era tan probable, no era tan posible, ¿vale? Por eso quería poner el ejemplo, un poco chocado, ¿no? Quizás. Vale, y también es muy famoso, ¿creéis que la crisis es una estafa? Después de la pregunta. O sea, me refiero, porque claro, todos decimos, una de las consignas estas que solemos decir más, no es una crisis, es una estafa, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, aquí también se dice, ¿no? Sí. Pero así va a ser un fenómeno murciano. Para la clase trabajadora sí que puede resultar una estafa en el sentido... Podemos considerar que te están estafando cuando te dicen que has vivido por encima de tus posibilidades, es decir, te están haciendo responsable de una serie de cosas que tú no tienes culpa de que la economía vaya tan mal, porque aquí ninguno de nosotros se ha dado más lujo que nadie, o se ha dado los que te ofrecían como mucho, tomó la gente. Entonces, en ese sentido, unas personas que no son tan responsables pagan mucho, en ese sentido sí que se puede hablar de estafa. Pero bueno, nosotros nos han enseñado, ¿no?, que la economía capitalista tiene... Las crisis son intrínsecas a ellas. ¿Qué haces? ¿No? Sí. Entonces, ¿llamarlo estafa? Sí, pero es más que una estafa, es una crisis del sistema, que este sistema va a tener la crisis siempre, y cada una va a ser superior a la anterior, y como decía Marx, cada crisis va a hacer que pierda la clase trabajadora más derechos que luego le cuesta recuperar. Sí, básicamente la puse porque, yo, por ejemplo, hay cosas que sí se me estafan directamente, como lo que hemos contado de la cláusula del suelo o lo que han hecho con las preferentes. ¿No? Con estas preferentes, ¿cómo se llama? Sí, las preferentes. Que a la gente que no... Mi padre lo ha cogido con 10 millones de pesetas, a 22 años tiene. Claro, que tenías que firmar en teoría oficialmente un papel como que entendías cómo era el tema y claro, eso no lo hacían firmar, o sea, se lo hacían firmar pero como que le tapaban la esa. Entonces, evidentemente, todas esas cosas han sido estafas abiertamente, pero la crisis como tal, lo que has comentado, no es una estafa en sí, porque claro, si más o menos me he conseguido explicar en la parte anterior, que no sé yo si lo habré conseguido, el tema ya no estaba tanto en que estuvieran, es como cuando decimos aquí, no es una crisis, es una excusa para quitarnos derechos, porque claro, están aprovechando para quitarnos, no es que estén aprovechando, sino que necesitan quitarnos esos derechos, porque si sigue funcionando el sistema tal como está, es la única forma, es la única salida que tienen ahora, es decir, quitarnos derechos. Claro, ahora, en una época de crisis, los espacios intermedios, digamos, la socialdemocracia clásica europea, el estado de bienestar, todas estas cosas que eran formas que se tuvieron para, dentro de la correlación de fuerzas que había dentro de cada país, entre las clases trabajadoras, sus sindicatos, los partidos, las asociaciones y todo eso, con los grandes empresarios, pues se llegaba a una serie de acuerdos, ¿no? La paz social, ¿no? La famosa paz social. Pero claro, llega un punto en la crisis, llega un punto en el que eso ya no es posible, en el que ya opciones intermedias no hay. Es decir, la única opción que tienen es arramblar con todo y la única opción